Vamos a empezar el vídeo de las obras y fijaos que en esta parte de aquí... Hola, ¿qué tal? Fijaos que en esta parte de aquí, justo... Esta es Plaza de Lima, creo recordar. Ahí tenemos el Estadio Santiago Bernabéu. Y hasta hace pocos días este lugar estaba totalmente cerrado por las obras del metro. Bueno, llevaba un montón de tiempo con toda esta carretera cortada. Este tramo hasta la parte de allí, que les obligaban a tirar para allá. Estos son los trabajos del metro. Y han vuelto a habilitar... A ver qué han vuelto a habilitar esta calle para tener un poquito más liberada toda esta carretera que desemboca en la Plaza de Lima. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Un día de partido, vamos a dar una vueltecita primero por los aledaños, a ver cómo está el exterior, que parece que no hay muchas novedades. Mira, nos está saludando el Bar Simpson, madridista, pero mucho cuidado que esos os piden limosnita obligada. Así que vamos a dar la vuelta, vamos a ver si hay alguna novedad y luego accederemos al interior para ver si hay novedades también en el interior. Así que venga, dale like y suscríbete, comenzamos. Con la alegría persistente de ver los puestos aquí en Castellana desde el último partido. Bueno, último partido o penúltimo partido. Ya por fin alegría para los puestos Bernabéu, que vuelven a tener un lugar en esta zona del estadio. Luego veremos también, porque tenemos novedades en este lugar. Fijaos cómo han subido la cota del suelo que vamos a tener aquí en Castellana. Ahora lo veremos mucho mejor, pero fijaos también que han colocado más baldosas, más losas de granito en ese lugar. Hemos venido por aquí antes de grabar el lateral oeste porque he venido a comer, porque el partido de hoy es pronto, quiero grabar, quiero entrar también pronto en cuanto abran las puertas para grabar el contenido del interior. Así que vamos a ir dando una vueltecita. Aquí ya están los aficionados del Valencia esperando que les den el ok para poder entrar. De momento todavía falta un poquito, todavía falta bastante porque ni siquiera han llegado los autobuses, están a punto de llegar. Y aquí ya veis en las pantallas gigantes de las puertas de acceso esa imagen, ¿no? Esa imagen que caracteriza a todos los partidos, que es básicamente el escudo del Real Madrid y el equipo visitante. Bueno, pues me he fijado que había novedades, bueno, novedades, entre comillas, novedades en el lateral oeste, porque han echado más cemento, han colocado más losas, así que vamos a ir para allá directamente y vamos a ver qué novedad hay en ese lugar, que es lo único que han podido avanzar en estos días, porque tampoco en el interior me imagino que no habrán hecho mucho, porque es que hemos jugado 3 partidos seguidos y los cambios tampoco son muy notables cuando hay partido. Ya sabéis que cuando hay partido se para todo y las obras tienen que seguir esperando un poquito más. Así que venga, vamos para Castellana. Bueno, pues aquí estamos en el lateral oeste. Aquí podemos ver cómo el suelo está pintado en diferentes parcelas que se van extendiendo hacia la explanada de Castellana. Como podéis ver, esta parte de aquí es la que primero colocaron con esas losas de granito y han ido extendiendo todo este trabajo hasta la parte central, un poquito más allá de la parte central, casi llegando a la torre B. Como podéis observar, tenemos diferentes cotas de altura en este lugar. Fijaos el montículo que hay aquí, que se aprecia bastante bien desde este lugar, y esto es el nuevo cemento que han echado. No sé si tienen previsto dejarlo esto así, pero obviamente colocar losas de granito encima de esto, la verdad que no procede, ¿no? No procede. Obviamente no es que digo que lo vayan a dejar así, porque así queda fatal. Me refiero es que lo vayan a dejar así momentáneamente para en un futuro cercano pues realizar otro tipo de trabajo. Es una cosa muy extraña, pero a partir de aquí hacia allá
son esas losas, esas nuevas losas que han ido incorporando. Como podéis observar, prácticamente está el cemento casi húmedo, ¿no? Casi reciente. Está como que parece que lo han echado hace poquito. Aquí salvan las alcantarillas. Fijaos que es que está todo, además con las lluvias, que estos últimos días también ha llovido, parece más reciente todavía. Y a partir de aquí, hacia las puertas de acceso, son las nuevas losas que han colocado en este lugar. Vamos a ver hasta dónde han colocado, porque además fijaos que estas son las nuevas losas, porque en la parte de la separación entre ellas, aparte de que han dejado las juntas de dilatación, se ve como cuando terminan de colocar las losas, que echan agua por encima para retirar todo el cemento, todo el sobrante que hay justo encima de todas estas losas, para que luego no se seque y quede un pegote ahí. Y aquí, esta es la parte donde todavía no han colocado las losas. A partir de aquí para allá no han colocado las losas. Está pintado, no sé si es que está pintado aposta para saber en qué sitios tienen que colocar las losas. Aquí lo podéis ver, todo pintado de naranja, como si fuese un mapa. Y a partir de aquí hacia la Torre B, como podéis observar, tenemos una gran pendiente, que es lo que no me cuadra, la verdad. Es lo que no me cuadra. El por qué tenemos esta gran pendiente justo aquí, a la izquierda, baja, hace esta pendiente, esta cuestecita. Imagino que luego lo tendrán que seguir rellenando con más cemento para dejarlo todo en la misma cota. No sé qué pensáis, pero bueno, seguimos avanzando. Y fijaos aquí en la Torre B, que la gente ya está esperando para, cuando abran las puertas, poder acceder al interior. Es increíble, ¿eh? Y faltan 15 minutos todavía para que venga el autobús del Real Madrid y por lo tanto que abran seguidamente las puertas. Bueno, muchísimas ganas tenemos, muchísimas ganas tenemos de que empiecen los trabajos de remodelación, reforma de toda esta calzada, de todo este suelo de Concha Espina, avenida de Concha Espina, aquí en el fondo sur. Ya vimos que la parte de la carretera, esos 2 carriles para un sentido y otros 2 carriles para el otro sentido, ya lo arreglaron en su día, hace más o menos un año o por ahí. Y toda esta zona todavía no. Como podéis ver, aún hay grietas, aún está todo bastante agrietado, bastante perjudicado, bastante roto, por así decir. Y por lo tanto esto tienen que hacer lo mismo que hicieron en su día en la plaza de Sagrados Corazones, en la parte del fondo norte, en la calle Rafael Salgado, y ese intento o esa colocación de losas de granito que también están haciendo en el lateral oeste, en la zona de Castellana. Así que todas esas zonas se tienen que replicar en este lugar. De momento, pues nada de nada, ni mucho ni poco. Una canción que conozco. Aquí no han empezado los trabajos, pero las cervecitas no paran, ¿eh? Las cervecitas no paran. Bueno, llegamos a la Plaza de Sagrados Corazones, bueno, esquina con la Plaza de Sagrados Corazones, casi todavía en el fondo sur, en la avenida de Concha Espina. Dejamos, como siempre hacemos, esta increíble imagen, esta increíble perspectiva de la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy la verdad que el cielo un poquito encapotado, y aquí ya en breve van a empezar a cerrar la Plaza de Sagrados Corazones, porque eso lo bloquean cuando ya viene el autobús del Real Madrid, y ya los aficionados se van congregando en este lugar, que yo pensaba que la gente pasaba de ver el autobús del Real Madrid, pero mira, al final hay gente, ¿eh? Bueno, pues ya ha pasado el autobús del Real Madrid, como podéis observar, la gente ya vuelve a sus respectivas puertas para acceder al
al estadio. Así que en cuanto abran las puertas, que va a ser dentro de unos segundos, ahí ya se ponen en posición, pues accedemos al interior. Antes grabaremos un poco la plaza de Sagrados Corazones para ver si hay alguna novedad, hasta incluso donde las puertas. Mira, creo que está llegando el autobús del Valencia ahora. Pues efectivamente acaba de pasar el autobús del Valencia Club de Fútbol, Violencia Club de Fútbol. En cuanto abran las puertas, pues accedemos y vemos las novedades del interior. ¡A la avalancha! Bueno, realmente ahí van despacio, pero los primeros han entrado como medio corriendo, ¿eh? Esto es lo malo de este sitio, que fijaos las aglomeraciones que hay aquí. Antes de acceder al estadio, fijaos, como esto es estrechito, entre comillas, se juntan todas las puertas, se juntan que también todo el mundo quiere acceder ahora, y fijaos que los que queremos ir para allá, no se puede ir para allá. Bueno, ya en un primer momento, fijaos los avances que tenemos en el techo aquí de el rellano que hay de toda esta sala del lateral este, ya prácticamente pegados con Plaza Mau. Fijaos también cómo han ido colocando todo este panelado envolviendo los pilares. Fijaos lo bonito que queda ya todo esto. Ya dejamos atrás los antiguos pilares, dejamos atrás pues todos esos pilares que estaban visibles y que quedaban un poco mal, la verdad, quedaba bastante mal. Ya van avanzando en la pintura del techo y envolviendo los pilares, también envolviendo las paredes. Aquí falta por colocar un panelado para tapar esa cara, pero fijaos, ese pilar ya está prácticamente envuelto. Ahora pasaremos por ahí, no os preocupéis, don't worry and be happy. Pero primero vamos a seguir la estela de todos los vídeos, porque el último día vimos cómo encendían diferentes zonas de la fachada central del lateral este. Antes obviamente grabaremos todos los lugares para ver si hay alguna novedad. Seguimos viendo esta zona con el techo sin cerrar, sin tapar. Ya vimos cómo colocaban la estructura metálica, pero de momento no han colocado el pladur correspondiente para cerrarlo definitivamente. Y hoy lo bueno que tenemos es que se ve bastante bien, se ve muy bien porque es de día. No digo que por la noche se vea mal, pero por el día se ve bastante bien, bastante mejor que por la noche. Ahí os podéis fijar que ahí hay panelado todavía por colocar. Parece que como que tienen que introducir algo todavía por ahí, y es por eso que no lo han cerrado todavía. Pero sobre todo bastantes avances en toda esta zona, bastantes avances, muchísimos avances. Ahora veremos porque están las luces encendidas. Y ojo porque está el escudo encendido. Ojo porque está el escudo encendido. Escudo encendido e iluminado. ¡Ay, madre mía! No puede ser verdad esto. No puede ser verdad esto, fijaos. Mira. Y la gente pasa como si nada, tío. La gente pasa como si nada. ¿Pero estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esta maldita locura? Mira. Mira qué locura. El escudo ya encendido. El último partido no estaba, pero hoy sí. ¡Guau! ¡Qué auténtica pasada! Claro, como han quitado todo el entramado de andamios, hoy ya... ¡Guau, tío! ¡Qué pasada! Fijaos, es que no queda ni un andamio. Solamente quedan los restos, ya todo agrupado, acopiado aquí, para llevárselo. Mira, qué pasada, tío. ¡Qué auténtica pasada! No me lo puedo creer. Esto es una verdadera locura. Lo mejor sería verlo desde ese lugar, porque desde la parte central lo ves prácticamente todo, pero desde aquí no se ve nada mal, Es que es perfecto, porque en algunas zonas está al descubierto, otras de forma translúcida, otras un poquito más transparente, que se aprecia un poquito mejor, otras zonas al descubierto, como la parte de abajo del escudo. Fijaos ahí. Vamos a ir lentamente subiendo hacia arriba. Por fin, por fin. Hoy ya tenemos todo esto listo. Al menos aparentemente listo. Dios, qué pasada, chicos. Qué
auténtica pasada. El último vídeo ya que subimos aquí en el canal, ya vimos cómo encendían diferentes espacios, diferentes cristaleras, ¿no? Mamparas que había colocadas envolviendo la fachada. Pero hoy ya por fin Real Madrid-Valencia, ¿qué tal? Real Madrid-Valencia podemos ver el escudo y muchas de las zonas ya encendidas, que imagino que será así el acabado final, porque también vimos cómo en el techo colocaban pues ese pladur que hacía por cerrar toda esa zona. Que lo dicho, hoy de día se agradece y podemos ver mucho mejor todos los acabados con mucha más atención que el otro día. Yo no entiendo cómo la gente pasa y ni siquiera se da cuenta, no se da cuenta de esto, tío. Eso será porque soy un friki de las obras, pero madre mía, la gente pasa y ni siquiera se para a hacer una foto con todo esto. Realmente, a lo mejor, pensándolo bien, no tiene tanta importancia como le estoy dando. No sé, es que no hay nadie que se haya parado aquí a hacerse una foto. No lo entiendo, pero bueno. Mira, lo único, este pedazo de crack, bueno, no está haciendo una foto como tal, está haciendo como una panorámica. Vamos a subir un poquito más hacia arriba, a ver cómo se ve desde el nivel superior. Bueno, muy bien, pero que muy bien. Muy bien. A ver si desde aquí podemos ver algo. Nada, no se ve muy poquito del interior. Y la verdad que está muy chulo, Está muy, pero que muy chulo. Aquí podéis ver las mamparas, diferentes sectores con el encendido, que le da así como una especie de sombra, ¿no? Y aquí no sé si es que todavía no han acabado las obras o es que todavía no han quitado los andamios, pero fijaos como todavía tenemos andamios por aquí. Imagino que eso no lo dejarán así. No lo dejarán así porque fijaos el contraste que hay con los acabados y con las escaleras mecánicas. No pega nada. No pega nada. Fijaos que aquí tenemos todo ese material incorporado en la estructura de las escaleras mecánicas y luego el techo ya completamente terminado. No pega nada. No pega nada de nada. Pero, uy, madre mía. Qué vistas desde aquí, Qué vistas. Nivel 5. Ahí tenemos la tripota del Estadio Santiago Bernabéu, de la zona del lateral este. Y aquí tenemos un nivel más hacia arriba de donde estábamos. Otra imagen del escudo del Real Madrid. Que esto cambia la perspectiva 360 grados de toda esta zona. Lo cambia pero al completo, Antes que solamente veíamos andamios, veíamos obras por todos los lados. Y aquí esto ya es otra cosa, Mira el techo. Hoy se ve mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Ya ves. Qué pasada, tío. Por fin. Después de bastante tiempo podemos ver esta zona terminada, porque me estoy fijando que ahí abajo, no sé si en el panelado lo habrán terminado ya. No lo sé, la verdad. No sé si toda esa zona está terminada, pero hay muchísimos andamios todavía, máquinas. Imagino que todo esto, como ha sido reciente, pues aún es pronto para quitar el material. Pero aquí también vemos más andamios. En esa zona sí hay andamios, aquí no. Aquí no tenemos andamios. Bueno, sí, en esa zona hay. Las luces, lo vimos en el último partido también. La iluminación de esta zona, que no sé realmente si esos focos iluminan lo suficiente como para alumbrar toda esta zona, pero yo creo que más bien decorativo. Esto es más bien decorativo, creo, Y el escudo del Real Madrid, que ya luce por primera vez. Creo que es la primera vez. Bueno, no es la primera vez como tal. Me refiero a primera vez que luce un día de partido, porque lo vimos un día cuando estábamos grabando las obras, justo por allí. Nos fijamos que toda esta parte estaba iluminada y el escudo también,
pero lo que pasa es que no se veía muy bien desde el exterior. Pero hoy que estamos aquí, ya han quitado todos los plásticos protectores y todo. Podemos ver el escudo del Real Madrid al completo ya, encendido e iluminado en la fachada del lateral este, justo en su interior. Vamos a seguir avanzando, no vamos a estar aquí todo el vídeo y todo el día, más que nada porque va a empezar el partido y yo voy a estar aquí todavía grabando esto, pero la verdad que esto pinta muy bien, pinta bastante bien. Fijaos que aquí ya no quedan andamios y se ven las mamparas pues 100% naturales. Bueno, cogemos las escaleras, vamos a seguir grabando mientras que vamos subiendo. Las mamparas ya encendidas, iluminadas, el techo con los acabados correspondientes, aunque aquí, digo, no está encendido todavía, pero sí está encendido. Y esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa porque podemos ver ya que han ido quitando los andamios a medida que han ido terminando con los trabajos. Y esto ya es otra cosa. Ya por lo menos parece que se va viendo la luz al final del túnel. Qué bueno, La verdad que queda muy bien. Venga, vamos a seguir avanzando. Hola. Vamos a seguir avanzando. Hoy creo que voy a subir al siguiente nivel. Por aquí. Por las escaleras. Y de aquí ya salimos directamente a la zona interactiva, que el otro día di una vuelta terrible. Estas son las escaleras que van al cielo. Todo tapado, está todo tapado, como otros días, el plástico azul, tapando esos soportes de televisores, ¿no? Y creo que han quitado. Esto lo han quitado. ¿Os acordáis que en el suelo había unas líneas que te indicaba el sentido de circulación? Pues las han quitado. Porque este es el nivel, ¿no? Estamos en el nivel 7. Aquí esto está tapado. Hay veces que lo destapan y otras veces que lo tapan. Pero me parece muy curioso que esto está a punto de estrenarse y resulta que han quitado las líneas que indicaba el sentido para disfrutar de esta experiencia interactiva en el lateral este. Bueno, pues ya estamos en el interior. Siento como que han subido el volumen de los altavoces respecto a los otros partidos. Es verdad que creo que en el último partido el himno del Real Madrid se escuchaba bastante bien, la verdad, en comparación de otros partidos, pero creo que hoy han vuelto a subir la megafonía. Imagino que porque es pronto, el partido va a ser a las 4:15 de la tarde, por lo tanto, bueno, sí, puedes entorpecer la siesta de los vecinos que estén por aquí cerca, en los aledaños del estadio, pero realmente a las 4:00 de la tarde es legal hacer ruido. Es decir, un evento, por ejemplo, del Real Madrid o en el Estadio Santiago Bernabéu, pues está permitido hacer ruido hasta las 12 de la noche. Próximo partido, Estadio Alfredo Di Stéfano, el de las chicas, Real Madrid femenino, Liga F. Creo que es la primera vez que proyectan imágenes, domingo 20 de abril a las 4 contra el Betis. Creo que es la primera vez que proyectan imágenes de las chicas. Ojalá las chicas jueguen algún día aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ojalá, y de verdad que sería un punto positivo para que las chicas, pues bueno, jugasen también aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Sería un puntazo también que jugase el Real Madrid de baloncesto, pero no sé hasta qué punto puede fastidiar la organización de todos los partidos, tanto el primer equipo del Real Madrid femenino y de la plantilla del baloncesto. No sé yo hasta qué punto, pero bueno, veremos a ver. Esto está todo muy verde, como el césped del Estadio Santiago Bernabéu, así que veremos a ver qué ocurre en los próximos meses, próximos años, porque ya sabéis que esto aún está cogido con pinzas. Y vamos a visualizar el césped, aunque luego lo veremos mucho mejor cuando salten los jugadores.
pero el otro día estaba el césped en regulares condiciones y veremos a ver si lo han cuidado. Yo creo que en estos días han colocado toda la maquinaria correspondiente para dar el cuidado pertinente y poder recuperarlo, porque el otro día estaba fatal el césped. Es como que se pisaba 4 veces seguidas y se levantaba todo el césped. Yo creo que estaba como muy sensible. Y hoy estrenan el nuevo balón de la liga, que lo publicitaron el otro día. Bueno, lo dicho, el otro día el césped estaba como muy sensible. Es posible, al estar tanto tiempo, porque ha habido un parón considerable, al estar tanto tiempo en el hipogeo, pues puede ser que todos los sistemas hayan sensibilizado pues el césped, o al menos el conjunto del césped en su interior. Ya sabéis que esto del hipogeo, aunque es verdad que lleva tiempo, está todo muy verde, de verdad lo digo, está todo bastante verde, y es por eso que, a ver, hay veces que el césped no está al 100%, pero no os preocupéis, porque esto irán investigando cada error que sucede, irán intentando solucionarlo a su medida posible, y yo creo que de aquí a unos años tendremos un sistema totalmente sofisticado, un sistema totalmente veraz y fiable, así que yo creo que de aquí a unos años podremos ver el césped del Estadio Santiago Bernabéu como una envidia total de todos los aficionados al fútbol. Y lo dicho, el tema del sistema del hipogeo todavía hay que tener un poquito más de paciencia, que es la madre de la ciencia. Venga, seguimos. Me estoy fijando en la terraza del restaurante KO by 99. Ahí veis el interior donde estuvimos comiendo, y aquí está la terraza, que parece que ya está iluminada. Lo que no sé si estará ya dando servicio o no, pero me dijeron que faltaba muy poquito, para poder habilitar todo ese lugar. Bueno, vamos a seguir el orden, como siempre. Vamos a llegar al final de esta sala y luego bajaremos al nivel inferior para ver qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido con estas líneas que han quitado, y a ver si abajo hay alguna novedad. De momento aquí seguimos viendo lo mismo, los símbolos que ya vimos hace bastante tiempo, estos símbolos que están pegados a las bandejas por donde discurren los cables de, pues bueno, me imagino de electricidad y diferentes modems y routers, también alimentación a las cámaras. Esas bandejas que ya sabéis que son muy útiles para colocar los cables de los diferentes elementos y aparatos que hay por aquí. También vimos el último partido cómo habían pintado esta zona donde se van a proyectar imágenes. Ahí podéis ver los proyectores. Y a ver, por aquí, sí, es el sector 3, donde colocas la pulserita, y me imagino que esto corresponde a esto de aquí. Y esto pues básicamente lo mismo, proyectores que también apuntan hacia la concesión, altavoces, iluminación. Esto de aquí que se va a cerrar son como puertas para que ningún empleado pueda pasar. Empleados me refiero a los que no correspondan a la zona interactiva, puedan pasar a este lugar. Más iluminación, más focos. Aquí otra puerta, y a ver si hay alguna novedad por aquí, pero no tiene pinta, está el escudo. Que no sé si hemos visto el escudo alguna vez sin el plástico protector. Esto es como que lo han pintado, puede ser, o ya estaba pintado. Y aquí pues nada, donde yo creo que va a empezar en esta sala la zona interactiva, porque pone juega, y se supone que el orden y el sentido es de aquí para allá, pero han quitado en el suelo, han quitado esas líneas que indicaban el orden, el sentido. No sé, me parece muy curioso. Vamos para abajo. Pues la verdad es que me he quedado fascinado con el ver ya iluminado el escudo del Real Madrid en la fachada interna del lateral este. La verdad es que me ha dejado fascinado, porque no me lo esperaba para nada. Yo me esperaba ver la misma situación que el otro día, la de que vimos
diferentes mamparas encendidas, al menos el contorno, no en su totalidad, pero sí el contorno. Y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, muy grata sorpresa. Es por eso que me he tirado tanto tiempo allí, pero la verdad es que si vemos más novedades, mucho mejor, ¿eh? Vamos a ver aquí, porque aquí creo, sí, creo que también han quitado el suelo, ¿no? El suelo no, las líneas del suelo. O aquí no sé si había líneas o no. El autobús completamente tapado. El autobús inmersivo, hola. El autobús inmersivo que estaba aquí, totalmente tapado. A ver cuándo. Ahí va. Se ha encendido la luz. A lo mejor hay sensores por aquí. Bueno, ahí va. Ahora se apaga. Bueno, a ver si con un poquito de suerte pues abren toda esta experiencia cuanto antes. Y aquí vamos a grabar pues toda esta zona, pero ya lo conocemos bastante bien. Ya lo conocemos bastante bien porque un día hasta incluso vimos cómo encendían los pulsadores, bueno, los pulsadores, los aparatos donde colocas las pulseras para poder disfrutar de la experiencia. Sigue tapado. Hola. Sigue tapado. Aquí sigue tapado. Aquí los pilares envueltos ya con los acabados finales, pero falta por dar servicio a toda esta zona. Estos son como una especie de porterías. Ahí veis las redes. El otro día vimos también cómo encendían el contorno de todo esto con esa luz roja. Hoy está apagado, al menos no he visto que se haya encendido todavía. Es que yo creo que van haciendo pruebas en los diferentes días de partida. No sé, la verdad, es un poco curioso, pero aquí no hemos vuelto a ver novedades. Lo que sí, lo que me extraña mucho es la línea del suelo. La han quitado, no sé por qué la han quitado. Bueno, esta es otra de las zonas, ya la parte cercana a los vomitorios, sector 439. Otra de las zonas que vimos en su día, cómo pintaba el techo, pintaban las paredes, el suelo ya también con su acabado final. Y aquí no hay mucho que decir, no hay mucho que ver. Así que yo creo que vamos a ir a otros lados para que veáis diferentes imágenes y diferentes rincones del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a hacer una entrada triunfal aquí y seguimos, ¿vale? Cubierta cerrada, videomarcador encendido, y hemos visto antes las animaciones de las chicas, diferentes animaciones que van proyectando en el videomarcador. Dubái en el medio, ojalá ir a Dubái de vacaciones, pero no hay pasta, no hay money, así que seguiremos en Parla City. Así que venga, seguimos. Aquí podéis ver el interior, pero pasamos al techo, en este caso del segundo anfiteatro, donde han ido colocando todos esos refuerzos, todos esos soportes, justo en la estructura que soporta el peso de la grada del tercer anfiteatro. Aquí se ve bastante bien, la verdad, y lo iremos viendo también en las diferentes zonas, como por ejemplo el segundo anfiteatro del fondo norte, y a ver lo que podemos ver en otras zonas, que parece que desde aquí, ahí lo podéis ver, desde aquí se ve bastante bien, pero no sé si han acabado, tiene pinta que sí, porque en los días de diario ya no hay andamios colocados en toda esa zona. Más acabados en este vomitorio del fondo sur ya, donde estamos entrando ahora mismo, en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos el cambio radical que ha sufrido toda esta zona. ¿Os acordáis que el espacio Mau estaba aquí a la derecha? Como podéis ver, está ahí. Y todo esto estaba al descubierto todavía. Aquí están colocando todos esos panelados. Pero aquí fijaos que hasta hace pocos días, sale de Valencia yo creo, hasta hace pocos días estaban los pilares, pues los antiguos pilares, ¿no? Con todo ese material impregnado, que a día de hoy ya están envueltos con su correspondiente material, que son pues todo este empanelado y también este techo muy peculiar de los acabados finales en los interiores del Bernabéu, que ya vimos en su día cómo empezaban a colocar en el fondo norte.
aquí justo el espacio MAU, ahí justo debajo están los barriles por donde básicamente fabrican la cerveza aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Y tenemos otra entrada. Fijaos como esto también es nuevo. Esto es nuevo porque a falta de quitarle la pegatina y hacer los remates en las esquinas ya estaría listo, que eso no estaba la última vez. Estaba solamente la estructura metálica, pero es que es una auténtica pasada el cambio que ha pegado el Fondo Sur con respecto a sus galerías y a su interior. Pues fijaos el techo, fijaos las paredes, fijaos todos los pilares, cómo ha cambiado de color, cómo han colocado el material que faltaba por colocar, y yo creo que se asemeja todo mucho por el color de las costillas, porque esto es costilla del Clásic Bernabéu. Esto es una costilla del Clásic Bernabéu, fijaos el color que tiene, y es por eso que yo creo que han colocado también la parte de las paredes y los pilares de las galerías, las han pintado del mismo color, básicamente mismo color que las costillas. Al menos, si no es el mismo color, se parece mucho. Fijaos que es prácticamente idéntico. Así que van buscando la gama de colores idónea para el lugar. Aquí también nos hemos ido fijando en los últimos partidos, en los últimos vídeos, que todas estas zonas de acceso a la parte de tribuna no estaban terminadas, con todo ese panelado blanco que también vimos cómo colocaban justo al otro lado en el fondo norte. Aquí ya van terminando con todas esas actuaciones, aunque en el último partido ya vimos que habían colocado todos esos paneles blancos, pero realmente faltaría por colocar el techo. Aquí no, en el otro lado me refiero. Eso sería un remate. Y aquí sí está colocado el panelado vertical, dando por finalizado, pues imagino que ya todo ese acceso. Aquí seguimos viendo algo que me causa mucha tentación, es esta concesión, ¿la dejarán aquí o la quitarán? ¿Será momentánea o temporal? Pues a lo mejor construyen alguna zona por aquí. Hola. A lo mejor alguna zona la habilitan para convertirla en concesión, y esa de ahí, la temporal, la momentánea, la eliminan. O simplemente lo van a dejar ahí, pues simplemente para aprovechar que aquí no hay espacio para poder tomarte una cerveza o un refrigerio o tomarte un snack, y aprovechan para, lo dicho, dejar esa concesión que no pinta mucho con los acabados finales, pero al final da dinero al club. Esto de aquí que lo habilitan luego cuando acaba el partido, ahora está cerrado, pero luego ya sabéis que el Bernabéu es muy bueno a la hora de evacuar a la gente y de que la gente salga al exterior, porque se habilitan todas las puertas, tiene muy buenas salidas, así que en ese sentido no hay problemas. Vamos a aprovechar a salir por aquí a ver si vemos los refuerzos del techo del segundo anfiteatro. Ay, mira, una persona mayor mostrada en el videomarcador. Bueno, no sé yo si se va a ver. Ah, sí. Si salimos por aquí a lo mejor lo vemos. Bueno, pero no muy bien, no muy bien. Ahí están los refuerzos que han ido colocando. Se ve bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que desde aquí no lo vemos, lo apreciamos, pero no lo vemos muy bien. Bueno, otro vistazo del interior, cubierta cerrada otra vez, y desde aquí es que tengo que completar, tengo que hablar todo el rato, porque si no con la música me tiran el vídeo. Fijaos, impresionante imagen desde el primer anfiteatro del Fondo Sur. Seguimos. Bueno, pues seguimos avanzando, vamos a desembocar en el lateral oeste, pero antes vamos a ver también un poquito de tribuna. Es que al final siempre entro en cuanto abren las puertas y es como que no me da tiempo a ver todo, No me da tiempo a ver todo. Vamos a ir por el otro lado. No, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí y así ya vamos viendo nuevos lugares, porque por aquí tampoco es que hayamos pasado mucho. Mira, aquí a la derecha está
A ver si han avanzado algo. Nada, aquí todo sigue igual. Sigue igual. No quitan los puntales. No revisten todo. Y toda esta zona sigue igual. Esto debajo en teoría es el restaurante. O no sé si también en esta planta tendrán restaurante o no. Pero fijaos que aquí, lo que decía antes, todo este material ignífugo que han colocado para tapar la estructura, en este caso también el techo, luego tendrán que pintar, colocar la iluminación correspondiente, porque hasta ahora hay esos fluorescentes provisionales, los puntales, obviamente, gracias a estos dos puntales se sustenta el Santiago Bernabéu, toda la estructura del Santiago Bernabéu, es por eso que no los quitan. Y toda esta parte de aquí que son carteles, es cartelería, que simplemente pues me imagino que será por el tema de a lo mejor tiro de cámara o algo, que puedan proyectar o filmar a los ocupantes de la grada de animación y que se vea, que no se vea esto, sino que se vea algo más bonito, que es por ejemplo el escudo del Real Madrid, que es blanco y encima no empaña. Seguimos avanzando porque aquí estamos en tribuna del fondo sur con el lateral oeste. Fijaos que aquí también colocaron en su día esos refuerzos, ahí los veis. Aquí los acabados también se llevaron a cabo y vamos a ver si hay algún avance. Vamos a ver si hay algún avance justo aquí abajo, que es uno de los accesos. Y... perdón. No, por aquí no. Esa es la siguiente, creo. Bueno, pues seguimos, porque aquí también tenemos otra de las zonas donde últimamente hay bastantes novedades, que son estas estructuras que han ido colocando para ya cerrar definitivamente el techo ya con las... Hola, ¿qué tal? El techo ya con esas... ¿Cómo se podría decir? Esas franjas metálicas para ya colocar la iluminación correspondiente, que ya parece que está colocada, ahí lo tenemos. También tenemos en la parte vertical la estructura correspondiente, la estructura metálica correspondiente, porque luego cerrarán con un panelado todas estas zonas, un panelado que ya dará un acabado mucho más bonito, ese acabado que hemos estado viendo pues en los diferentes vídeos de todos estos partidos, ese panelado gris que van colocando en todas las galerías. Aquí igual, como podéis observar, el techo es el avance significativo que tenemos en este lugar, el techo sobre todo, ahí lo tenéis con la iluminación correspondiente, a falta de cerrar las paredes, a falta de cerrar toda esta zona que obviamente pues ya no se vería toda la antigua estructura. Aquí lo tenéis. Bastante bien, bastante bien. Ya dentro de poquito, yo creo que estamos en abril, yo creo que para mayo ya podremos ver toda esta zona cerrada y rematada. Bueno, ya casi vamos a ir cogiendo sitio, aparte que va a empezar el partido. Ya llevamos bastante tiempo grabando y es como que aquí el suelo es diferente. ¿Os habéis fijado que es diferente? Eso, o le han quitado una capa, porque no es como este de aquí. ¿Os habéis fijado? Que aquí es diferente, es como que le han quitado. Además ahí se ve la parte inferior del pilar, como que le han quitado una capa. A lo mejor para pulirlo, puede ser. Bueno, la verdad que es algo llamativo. Bueno, un saludito para Dani Curto, que me ha dicho expresamente que le dé un saludito en el vídeo, que nunca se lo doy, así que... Mira, yo aquí comiendo como estas personas y tú ahí en casa viendo el vídeo. Madre mía, qué imágenes, desde aquí. Buenas tardes. Mira. Cómo se ponen las pilas por ahí. Y cómo huele a comidita rica. Asistido en bandas por Raúl Caballero Martínez y por Alejandro Estevez Iglesias.
Por el cuarto árbitro, Alexander Ivailov Angelov Borisov. Y en el bar, Jorge Figueroa Márquez y Jorge Huevo Mateo. Y por el Real Madrid Club de Fútbol, número 26, con el 17, Lucas. Número 14, Orellán. Con el 22, Antonio. Número 20, Ron. Con el 8, Feder. Número 21, Rodríguez. Por el 10, Lucas. Número 5, Joe. ¡A la Madrid! Y nada más. ¡A la Madrid! Ojo, porque antes decimos lo del césped y fijaos, lo mal que está ahí. Está fatal. Pues allí se ve muy bien. Eso está fatal. Aquí es donde justo calientan los jugadores del Real Madrid. Y allí el corte de las bandejas, cómo suena el corte, y allí en la zona del cuartel igual. Bueno, pues hasta aquí las novedades del día de hoy, el avance, pero eso es esa novedad que tenemos en el lateral este, del escudo encendido y demás, así que nada, espero que os haya gustado, dale al like y suscríbete porque es gratuito.